Pues vamos muy rápido al tema. Principalmente porque hice este tema porque considero que eh, es muy importante conocer primero los 7 mundos para que ustedes puedan entender de mejor manera. Y como decíamos en los anteriores videos, con bases, puede ser que ya les harté, pero con bases, para poder entender temas como la ley de la atracción, que es ahorita como el boom, ¿no? Todos están hablando de la ley de la atracción, eh, los viajes astrales, los sueños premonitorios, los sueños en general, mm, los momentos creativos, entender mejor nuestra vocación, nuestra profesión. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Incluso hasta el libre albedrío, como lo utilizamos también. Entonces, bueno, vamos a comenzar porque esto es bien importante. La jerarquía de los 7 mundos es esta. Yo me estoy basando en la jerarquía que usan la Fraternidad Rosacruz, que es una escuela hermética. Tal vez algunos ya han escuchado sobre ellos. Yo creo que muchos sí andan metidos en estas cosas, y si no, deberían de intentar investigar un poco acerca de ello. La que yo estoy usando, como les decía, es esa. Hay otro tipo de jerarquías, por ejemplo la gnóstica, la que usan los masones, también parecida a la gnóstica, entre la gnóstica y la Rosacruz, y otras escuelas herméticas que existen. Primero tenemos el mundo de Dios, luego el mundo de los espíritus virginales, el mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu de vida, el mundo del pensamiento, el mundo del deseo y al final el mundo físico, que es en el que nosotros vivimos. Bueno, vivimos en el estado de vigilia en su mayor porcentaje, ¿no? ¿Qué pasa con estos mundos? ¿Por qué la jerarquía? La jerarquía se debe a la densidad de esos mundos. Como sabemos en física, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esto quiere decir que entre más masa haya en una menor cantidad de volumen, esto sería un cuerpo mucho más denso, ¿no? Entonces, grande no necesariamente quiere decir más masivo, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya están saliendo algunos resultados diferentes de Júpiter, pero por ejemplo, a pesar de que Júpiter, Saturno son planetas gaseosos, podemos saber que su densidad no es tanta como pensaríamos que sería, ¿no? A pesar de que son voluminosos, no quiere decir que sean tan densos. Entonces, bien, bueno, yo me voy a enfocar con ustedes a que veamos el mundo físico, el mundo del deseo, el mundo del pensamiento y el mundo del espíritu de vida, que son los primeros cuatro mundos que son importantes ver para poder explicar otros temas esotéricos que son mucho del interés de muchas personas, ¿no? Y de lo que ya hay material, por supuesto, en internet y todo eso, ¿no? Pero es diferente cuando uno lo habla, porque uno también explica su experiencia, y pues eso puede ayudar, ¿no? Bien, esto se le llama los mundos superiores. ¿Por qué los mundos superiores? Los mundos superiores porque todos estos mundos rigen las leyes del mundo físico, que funcionan en el mundo físico. No son las mismas leyes del mundo físico que del mundo del deseo, o del mundo del deseo al mundo de los espíritus virginales. No son las mismas leyes. Hay una diferencia grande, ¿no? Entonces, si lo vemos por jerarquía, pues por supuesto el mundo de Dios está por encima de todas las leyes de los mundos que están debajo. Otro dato es también que, por ejemplo, cada uno de estos 7 mundos se divide aparte en otros 7 submundos, ¿no? En otros 7, etcétera, ¿no? Como sabemos, el número 7 pues tiene que ver con la organización, con la jerarquización, y no necesariamente porque sean cuestiones superiores de valor, no. Cada mundo tiene su valor, cada plano tiene su valor. Si han escuchado la palabra plano, muy usada en el libro del Kybalión, cada plano tiene su valor, pero
todos estos mundos están compenetrados, es decir, que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero en realidad también estamos siendo compenetrados de los otros 7, aunque no seamos conscientes de ello. El mundo físico, pues es el mundo tangible, el mundo donde percibimos las cosas con los 5 sentidos, ¿no? Que ya conocemos, que estudiamos desde la primaria. Pero existen otros sentidos que con las técnicas adecuadas, con los procesos pues más apropiados, pues pueden desarrollarse o pueden despertarse, ¿no? Bueno, primero despertarse y luego empezar a desarrollarse, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Bien, estos mundos superiores pueden ser tomados como los mundos de las causas. Y el mundo físico es el mundo de los efectos, ¿no? Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, pensamos en una casa, la deseamos, imaginamos cómo puede disponerse la cocina, las recámaras, la sala, todas esas cosas, pues van a tender a materializarse en algún momento, porque pues nosotros lo deseamos no nada más por querer imaginar algo, ¿no? Sino que al final pues, esa información se guarda en nuestro subconsciente, y cuando tengamos la oportunidad de llevar a cabo un plan, por ejemplo, de construir una casa, ese plan se va a materializar. Esa idea que estaba formándose en el mundo del pensamiento, en el mundo del deseo, que es el mundo de la imaginación, va a comenzar a materializarse. Entonces, siempre todo comienza por aquí arriba, ¿no? Siempre comienza desde arriba hasta que desciende al mundo de la materia, que es el mundo físico, a la materialización. Bueno, ¿qué otros puntos podemos tocar? Muy, muy importantes. Pues, en específico, que el mundo físico, el mundo del deseo y el mundo del pensamiento, y como el cuarto, ¿verdad?, el mundo del espíritu de vida, pues vamos a hablar de esos. Entonces, vamos a comenzar por hablar de las diferencias entre el mundo del deseo y el mundo físico. Por ejemplo, en el mundo físico, nosotros, pues, como les decía, es el mundo en el que percibimos con la vista, con el oído, con el gusto, con el tacto, con el olfato, ¿no? En el mundo del deseo, pues, el mundo del deseo se percibe con otros sentidos, ¿no? En otro estado de conciencia, ¿no? Por así decirlo, en otro estado cerebral, en otra frecuencia. Estas cuestiones de frecuencia, ondas y longitud de onda y vibraciones, estas cuestiones son bien, bien importantes, porque si aprendemos sobre ello vamos a saber en qué puntos nosotros estamos percibiendo estos otros mundos invisibles, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el mundo físico hay parámetros que no existen o que no son tangibles en el mundo del deseo, ¿no? Por ejemplo, aquí para nosotros existe la gravedad, la fuerza de gravedad, bueno, que actualmente con la relatividad, la gravedad ya no se nos maneja como una fuerza, pero bueno, existe la gravedad, existe el tiempo, la distancia, que son también parámetros físicos muy importantes en el mundo físico, porque no nos podemos pues saltar, ¿no? Esas barreras, ¿no?, que tenemos de llegar temprano al trabajo y pues no podemos dar 2 pasos de nuestra cama ahí y llegar y listo. No, tenemos que tomar el metro, tenemos que tomar el pecero o la micro para poder llegar, ¿no? El tiempo también, ¿no? No siempre es buen tiempo para hacer ciertas cosas. Hay tiempos para cada cosa, ¿no? El pasado, pues se pasó, se fue, y el futuro viene, y el presente, pues es este momento, el aquí y el ahora, ¿no? En el que estamos, en este momento que yo estoy hablando. Pero ya lo pasado, pues ya pasó y ya no puedo remediarlo, ¿no? Bien, pues en el mundo físico existe la dilatación y la compresión, cosas que pues quien las determina es la temperatura, ¿no? La temperatura determina la dilatación y compresión de los cuerpos, y cosa que no pasa en el mundo del deseo. En el mundo del deseo ni el frío ni el calor pues prácticamente existen, ¿no?
no como tal, como un concepto vívido que uno pueda sentir, ¿no? En este caso pues sería el tacto, ¿no? Que es lo que está como expuesto a los cambios de temperatura. Bien, pues algo también bien importante es que, bueno, es que podemos explicar acerca del mundo del deseo y del mundo del pensamiento. Decíamos que las vocaciones, por ejemplo, el modo en que la gente trabaja, se rige en su vida, su nivel de creatividad, de intelectualidad, de cómo abarca el conocimiento y cómo lo desarrolla también, es muy importante porque aunque mucha gente no entiende que existe esta jerarquía y que ya ha sido estudiada por muchas escuelas herméticas hace pues milenios, yo creo, pues existe, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las cuestiones tangibles, de lo que construimos, de la cuestión física, el albañil, por ejemplo, trabaja con las cuestiones tangibles, ¿no? ¿Qué hace? Él solamente recibe la orden creativa, ¿sí? Ya sea del arquitecto o del dueño, que también rige al arquitecto, ¿no? Entonces, hay causas. Antes de ver una casa, ustedes pónganse a pensar, ven una estructura, una casa así enorme, o un edificio, ¿no? Ejecutivo, lo que son rascacielos, y dicen, ok, ¿esto quién lo llevó a cabo? Pues lo llevó a cabo el albañil, que tiene conocimiento sobre construcción, ¿sí? Que tiene conocimiento tangible de la construcción. Pero ¿quién domina el trabajo del albañil? Si el albañil no tiene trabajo, si no hay alguien que tenga una idea de construir un edificio, el albañil no lo va a construir. Nos entendemos. Entonces, debe haber algo anterior. En este caso, el albañil recibe órdenes de quién, a lo mejor del arquitecto, digamos. El arquitecto hizo un diseño, pero el arquitecto tuvo que diseñar incluso emocionalmente, porque el arquitecto también tiende a ser un artista en el momento en que diseña algo, ¿no? Diseña una estructura. Y lo junta con algunos cálculos, ¿no? Entonces mezcla el pensamiento concreto, que es el pensamiento, el mundo del pensamiento, la parte intelectual, a lo mejor matemática, de ingeniería, para poder mezclarlo con el diseño, con la imaginación, con la parte artística, de lo que el dueño le dijo que quería, de cuáles eran sus necesidades. Entonces, el arquitecto lo que hace es diseñar y lo tiene primero en la mente, luego lo plasma en un plano y luego, pero hace un ejercicio, hace un trabajo incluso emocional, como les decía, mental, una visualización de qué es lo que quiere y luego le da indicaciones al maestro albañil, a los albañiles, que son los que trabajan y esculpen la piedra, ¿no? Esculpen la materia para poder materializar la idea. Entonces, pues realmente la palabra albañil, que también, bueno, tiene que ver mucho con la masonería, ya sabrán ustedes, o si lo quieren estudiar, ¿verdad? Por su parte, pues sabrán que tiene un sentido filosófico acerca de la construcción, de esculpir la piedra, de esculpirse a quién, esculpirse a ellos mismos, ¿no? Entonces, tienen una idea, un arquetipo, y viene, ese arquetipo es la causa de lo que ellos están trabajando aquí en el mundo físico, ¿no? Es como una filosofía. Entonces, es la filosofía de trabajar eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos por esos procesos, creemos que estos mundos invisibles, no, pensamos, bueno, allá afuera pensamos, ¿no? O piensan las personas, por ejemplo, los que están en el área de ciencias, etcétera, piensan que ellos no pasan por estos procesos y por eso dicen que esos mundos invisibles de lo que hablan los esotéricos son una mentira y son charlatanería, pero no es así, ellos mismos lo viven y lo viven aquí dentro. La cuestión es que lo vivimos como un proceso natural y solamente vivimos las partes más concretas, más densas de estos mundos. Como decía yo, cada uno se divide en otros 7 y solamente vivimos las partes más densas cuando pensamos así. Pero cuando nosotros nos vamos a dormir por las noches, muchos dicen que no recuerdan sus sueños
pero todos soñamos, todos nos encontramos en un estado de vibración, un estado frecuencial, en que nuestro trabajo, en que nuestro cerebro trabaja cuando dormimos, ¿no? Y cuando pasa esto, entonces nuestra conciencia está receptiva a otro tipo de señales. Y esas señales a las que está receptiva, pues son justamente el mundo del deseo, ¿no? Y entonces en los sueños todo es más vívido, más colorido, podemos volar, podemos sentir con más fuerza. Si vemos a un ser amado en el sueño y sentimos que lo amamos, la sensación es explosiva, pero aquí en el mundo físico es mucho más atenuada, no tan explosiva, ¿no? Es que el mundo del deseo es el mundo de las sensaciones, como su nombre lo dice, el mundo de las emociones, de los sentimientos, de los colores, de la imaginación, de la creatividad. El mundo del deseo es eso. Ahí vivimos nuestra parte emocional, nuestra parte más imaginativa, ¿no? Sin en cambio, el mundo del pensamiento es el mundo más intelectual, ¿no? En el mundo del pensamiento es donde trabaja más, por ejemplo, los artistas, que son músicos. Los músicos, los matemáticos, los físicos, los que se dedican a la parte de científica, que es la más abstracta, ellos trabajan mucho en el mundo del pensamiento. Por eso el mundo de las emociones y el mundo del deseo les parece un poco como poco claro, poco tangible, poco concreto, poco objetivo, ¿no? Sin embargo, el mundo del deseo es donde trabajan los artistas, los arquitectos, artistas que son diseñadores, donde tienen que crear constantemente, donde tienen que visualizar, imaginar, sentir, los bailarines, la danza, todo este tipo de artes escénicas, teatro, literatos, todos ellos trabajan en el mundo del deseo continuamente. Bueno, y decimos continuamente, el problema es que muchas veces, muchas de estas personas que tienen esta vocación o que quieren dedicarse a las artes, no tienen un buen contacto con el mundo del deseo y se les dificulta mucho la parte creativa. Es una consecuencia. Entonces no pueden generar como nuevas cosas, no pueden repetir lo que ya está hecho, pero no generar nuevas cosas, ¿no? El mundo del deseo es como un banco de cosas increíbles, ¿no? Es un mundo de las causas. Es decir, nosotros antes de hacer algo pensamos, ¿no? Entonces hay un dicho de que pienso, luego existo, pero pues muchos no nos regimos por ello, ¿no? Sin embargo, bueno, es muy importante, es decir, pensamos, sentimos y luego existimos, ¿no? Entonces hay mundos de las causas. Quiero hacerles ver que es muy importante, esto es lo primordial para mí para poder seguir haciendo otros videos y ustedes lo puedan entender bien, que comprendan que estos mundos son causantes de lo que ustedes hacen día con día. Si ustedes no tienen un buen contacto con estos mundos superiores, no van a tener buenos resultados en el mundo físico, ¿entienden? Tal cual, lo que vivimos en el mundo de Dios, si vivimos el mundo de los espíritus originales, si tenemos buena relación con todas esas cosas, podemos hacer mejores obras en el mundo físico, podemos materializar mejor las cosas. Entonces, como dije, son los mundos de las causas y este mundo físico es el mundo de los efectos. Es bien importante saber esos datos, es bien importante porque así podemos saber cómo controlarnos a nosotros mismos, cómo controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Eso es antes que lo físico. Entonces,
ahí vienen las respuestas de cuando dicen, ah, con razón, me sentí muy triste y he estado muy melancólico y a la semana me dio catarro y una enfermedad terrible. Dicen que las enfermedades son psicosomáticas. Bueno, también cuando hablamos de medicina naturista y medicina y cuestiones energéticas como chakras, etcétera. Todas estas cuestiones esotéricas que son llamadas también, bueno, para el progreso espiritual, pues su respuesta está aquí, justamente en esta jerarquización. Eso es bien importante, por eso pensaba en traerles este tema. Espero que les haya gustado. No puedo ahondar mucho en solo 20 minutos, 23 minutos, para pues, poderles hacer saber lo importante que es, ¿no? Pero ya lo iremos viendo, así podré con más confianza pues, platicar con ustedes de otros temas, como los viajes astrales, que es algo muy interesante, que a la gente le interesa mucho, pero que no sabe que existe el mundo del deseo, y como no sabe qué es el mundo del deseo, no sabe ni qué es un viaje astral, ¿no? O el mundo astral, también se le llama al mundo del deseo, el mundo astral también se le denomina, ¿no? Eso depende de la escuela hermética, ¿no? O de la escuela que maneja este tipo de conocimiento esotérico. Bueno, me despido y espero que les guste. Muchas gracias por ver mis videos y si tienen algún tema que quieran que platique, por favor háganmelo saber y haré llegárselos, ¿está bien? Por aquí, por YouTube. Muchas gracias.